Yo les voy a contar sobre la trágica, pero cuando uno lee las cosas, inevitable muerte de Rebecca Cheptegei. Y digo inevitable cuando era completamente evitable, pero las circunstancias que se construyen alrededor de lo que ocurre con la violencia, en particular con la violencia de género, vuelve inevitable algo que vos decís eventualmente va a pasar, o le va a pasar a ella o le va a pasar a alguien más. Rebecca Cheptegei, maratonista de Uganda, de 33 años, campeona de varias carreras y competiciones locales, que salió en el puesto, alrededor del puesto 30, no tengo acá el dato, pero creo que era el puesto 33 en la última maratón de los Juegos Olímpicos. Es decir, una competidora de élite de su país, falleció en Kenia días después de que su exnovio la rociara con gasolina y la prendiera fuego. Sufrió quemaduras tan graves que terminó falleciendo en un hospital en Kenia. Las autoridades del noreste de Kenia, donde ella vivía y entrenaba, dijeron que fue atacada luego de ir a la iglesia y regresar a su casa. Ella había ido a la iglesia con sus 2 hijos. Hay quienes dicen que había ido para resguardarse por las amenazas que recibía de su exnovio, quien, como decía, Dixon Ndiema, quien falleció hoy también como consecuencia de las quemaduras, porque al incendiarla a ella se prendió fuego él también, y también falleció el día de hoy. Aparentemente, de acuerdo a lo que cuenta el padre de la víctima, la disputa no era una disputa de tipo sentimental o por la tenencia de los hijos o por nada por el estilo, sino que era una disputa económica, una disputa por unos terrenos que aparentemente eran de ella y él quería quedárselos. Es intrascendente cuál fuera la realidad de eso. El hecho es que esa fue la situación. Y voy a tratar de ser breve para que podamos hablar de las otras noticias también. Lo importante es en esto, más allá de la noticia en particular, porque sabemos que estos no son hechos aislados en ningún lugar, pero mucho menos lo son en estos países africanos, y esta no es una posición mía, ahora les voy a leer por qué. El padre de la asesinada apuntó contra las autoridades. Las agencias sabían, habían sido informadas con la debida antelación sobre el peligro de la seguridad de una persona conocida. Es decir, imagínense el destino que le puede tocar a una anónima completa si esta persona, que estaba un poquito por encima de ese estrato social, sufrió la total desatención del Estado. Quienes estaban informados, él se solía perseguirla. Eso fue denunciado a las autoridades y nadie hizo nada. Ella había realizado la última denuncia contra su expareja 2 días antes del el ataque que terminó con su vida. Y esto ha despertado muchas llamadas acerca de la carencia absoluta de legislación y de perspectiva de género en materia penal y en materia de protección a las mujeres en toda África. Para dar un ejemplo, en Sudáfrica hay más de 3.000 feminicidios por año, es decir, casi 10 por día. La lucha contra la violencia de género es muy baja. No hay en la mayoría de los países, y esto incluye a Uganda, no hay en absoluto legislación que diferencie en materia penal lo que es la violencia contra la mujer y que establezca instituciones separadas, como por ejemplo comisarías de género, fiscalías de género. Eso no existe. Sí existe en Kenia, pero sin embargo es legislación muy incipiente y que no llega a generar la satisfacción de una ampliación de penas como para desinstar a los violentos. Los abusos sexuales en varios países de África que se encuentran en guerra, como por ejemplo la República Democrática del Congo, son utilizados como arma de guerra. Es muy habitual que una de las bandas en guerra entre en un pueblo y viole a todas las mujeres y no hay consecuencias.
Las mutilaciones femeninas en una muy buena parte de África es costumbre. La discriminación contra mujeres y niñas en esos lugares es cosa de todos los días. En Uganda y en Kenia el machismo está profundamente arraigado en las estructuras patriarcales, dice el diario El Español, que en muchos casos las toleran o minimizan, como decíamos respecto de este caso donde ella no fue escuchada. Los gobiernos se abstienen de tomar medidas para acabar con las detenciones arbitrarias, los secuestros, los asesinatos y los llamados homicidios en nombre del honor, que siguen existiendo en estos países, y otras formas de violencia de género. La mayoría de estos países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, pero sin embargo, salvo algunas excepciones como Túnez, no han tomado legislación en particular. Por ejemplo, en Somalia o en Sudán ni siquiera se han dictado leyes que acompañen este acuerdo. Alrededor del 34% de las mujeres en Etiopía aseguran haber sufrido violencia física, sexual o emocional por parte de sus cónyuges en los últimos 12 meses. Es decir, más de un tercio de la población en el último año, y esto descontando que estas encuestas solo se pueden hacer en los núcleos urbanos. Las mujeres rurales, que son una gran parte de la población, ni siquiera tienen acceso a hacer estas denuncias. Claro. Y todos estos datos son datos nada más, pero para mí marcan algo que es muy importante. A mí me pasa como abogado y entiendo que ha ocurrido en México también, que muchas veces la gente viene y te plantea, hey, pero ¿para qué sacan todas esas leyes? Que los femicidios, un homicidio es un homicidio. Seguro escucharon esa frase alguna vez. Y ponen leyes especiales y lo único que pasa es que siguen matando mujeres. Bueno, esta es la contracara de cuando no existen esas legislaciones. Por supuesto que es contrafáctico, por supuesto que falta una enormidad de cosas por hacer. Por empezar, y atándola a la noticia anterior, que los jueces cumplan y que los fiscales cumplan y que la policía cumpla con todas esas leyes que existen. Pero la inexistencia de esas leyes, como pasa en estos lugares, la inexistencia de instituciones, de lugares donde poder ir a protegerse, hace la situación infinitamente peor y la situación de desamparo se vuelve absoluta. Cuando ni siquiera el Estado empieza a reconocer el problema, como ocurre en estos lugares, la muerte es la situación más probable. Entonces, cuando escuchen a alguien que les dice esas leyes que sacan las feministas, y estoy citando lamentablemente textualmente a algunos amigos, que no sirven para nada porque a los femicidas no les importa, es mentira y los datos contrastan con eso. ¿Ok? Y si solo escuchan que hay más femicidios que antes, no es porque hay más femicidios que antes, es porque se denuncian más que antes. Y esto no es una suposición mía, es un dato estadístico comprobado. No hay más femicidios que antes. La gente está empezando a denunciar. Que falta un montón por hacer, que siguen ocurriendo y que son un espanto, sin lugar a dudas. El jueves, lamentablemente, les voy a contar sobre una chica de 13 años que se suicidó luego de que un chico de 14 años, también su pareja, hiciera público un video sexual de ella y no tuvo el acompañamiento. Siento que ustedes dos están en una carrera imposible de ver quién nos amarga más, cabrón. O sea, neta, cada día vamos peor entre ustedes dos. Yo también busqué opciones. Dije, no voy a hablar de esto, voy a hablar de otra cosa. Es imposible. Pero existe legislación y falta un montón. Pero donde no la hay, la situación siempre va a ser peor. No sé qué opinan, amigos. Quiero llevarlo a un espacio porque estoy sí a todo lo que dijiste, pero cuando la gente, más bien, déjame precisar, cuando hablamos de feminismo blanco, cuando hablo de feminismo blanco, a eso me refiero. Cuando hay una lucha en un espacio en el que, por ejemplo, estás luchando por que haya paridad en el gobierno, ¿no? Que haya paridad y que tengamos estos mismos espacios en puestos de poder. Pero hay otros espacios, otros lugares en el que están peleando cosas todavía mucho más básicas. Totalmente. Como que haya una fiscalía encargada o un ministerio encargado de casos de violencia de género, que haya perspectiva de género nada más.
quiero precisarlo porque me parece importante para de ahí poder hablar de las luchas, de por qué las luchas son valiosas desde cualquier escala. La lucha básica, y me voy a ir a cuando el voto, ¿no? Que ese es el ejemplo que para mí quedó mucho más claro. Mientras las sufragistas estaban peleando por el voto, ellas mismas tenían a su cargo, más bien en su casa, mujeres racializadas, esclavizadas prácticamente. Tenían esclavas negras y ellas estaban luchando por el voto. Es decir, la lucha de las sufragistas, por ser tomadas en cuenta, no incluía a las mujeres racializadas que estaban trabajando con ellas en condiciones precarias. Eso llevado a una escala, toda proporción guardada, sigue sucediendo. Hay lugares, hay países en los que se está luchando una cosa, este feminismo que cree que solo es una lucha, pero hay otros espacios, como en muchas ciudades africanas, en muchos países africanos, que se está luchando algo que para acá nosotros ya tenemos de alguna manera, por lo menos visibilizado. Sí. Y eso es lo que hay que valorar, no darlo por sentado, porque el que demos por sentado que hemos conseguido algo en las luchas feministas o en las luchas con perspectiva de género nos hace perder la proporción de que no en todos lados está sucediendo así. Entonces, me parece bien importante llevarlo a esa discusión, por eso me pareció muy interesante cómo lo movimos a hablar de, ya sabemos de la gravedad de este pedo, ya sabemos de lo terrible que es, pero es más terrible aún cuando no hay un respaldo de la justicia, de las instituciones encargadas de procurar la justicia. El que le nombremos feminicidio en México es importante por eso, porque Totalmente. hay que nombrarlo de una manera específica. Fundamental. Por aquí alguien preguntaba, ¿eso es un crimen pasional? El nombrarlo como o sea, el que todavía sigamos mencionando la palabra crimen pasional. Y que sea un atenuante. Es porque no hay un crimen pasional. Lo decíamos en otro contexto con lo de pornografía infantil. No existe eso. Es un abuso. No es pornografía infantil. No es un crimen pasional. No. O sea, si te robo, pero yo tenía mucho coraje cuando te robé, ¿te hice menos daño? Es un robo pasional. Sí, no, o sea, ¿qué mamada es esa, no? El daño es el mismo. Pero tiene que ver con cómo están instituidas las leyes. No estoy juzgando a la persona que lo puso. Es decir, lo seguimos diciendo porque lo replican. No, porque de hecho, de hecho tiene tanto sentido la pregunta que en estos países existe el crimen de honor, que es decir, me fue infiel y por eso la maté y eso es un atenuante. Exacto. La maté de honor, sí. La maté porque era mía, dice el tango, ¿no? O sea, esas cosas han existido y existen en algunos lugares totalmente, sí. Por eso hay que nombrarlas, hay que cambiar el lenguaje, porque los lenguajes crean realidades. Sí. Lo que a mí me parece trágico también es que en los países que sí empezamos a tener esto, haya gente a la que le moleste, como si les quitaran algo, ¿no? Eso es lo que a mí me parece una locura. Es decir, que no valoremos dentro de la mierda en la que vivimos que algunos intentos de algunas cosas sí se hacen, que en otros lugares no. Por lo menos desde algún pensamiento decir, bueno, vamos más allá, las cosas están mal, intentemos hacer una ley que por lo menos llame la atención a esto, que de 10 haya uno que se asuste con la condena penal. Bueno, hubo un femicidio menos. Y eso sí ocurre. ¿Sabes qué? A mí algo que me causa mucho ruido, platicando con una amiga que estudia, si no mal recuerdo, la teología del hinduismo y temas por ahí. Desde su punto de vista, cuando nosotros criticamos estos países, sobre todo islámicos, y sobre su trato a las mujeres, hay gente como ella que cree que esto es colonialista y que porque nosotros vemos todo desde una visión del oeste y entonces es como que a quererlos hacer que nieguen su cultura. Pero a mí se me hace una mamada que su cultura consista en destruir mujeres. Si su cultura legitima esto, su cultura está mal. Sí. Su cultura es dejarles usar la burka si ellas quieren usar burka y que tenga que ver con cuestiones que te vas a meter en otros aspectos. Es como, ok, entiendo esta parte. Pero lo que es inadecuado independientemente de la cultura. Y lo ponían por aquí. Usos y costumbres. Es un gran tema que tenemos en México. Claro. Usos y costumbres los pueblos originarios tienen usos y costumbres con los que se han regido durante años.
hay usos y costumbres que no pueden ser permitidos porque porque atentan contra la dignidad y los derechos humanos. Tú no puedes vender una niña de 10 años por 2 mulas. Está cabrón porque sí, en el contexto en el que viven, necesitan deshacerse, estoy haciendo comillas, de esas niñas porque no tienen para mantenerlas y entonces 2 mulas le resuelven el problema. Claro, entonces vete a la raíz del problema. El raíz Claro. es la profunda desigualdad que hay en este país, pero no puedes justificar que vendan a una niña para casarse con un güey que además ya está sucediendo cada vez más, que ni siquiera es de la comunidad, de una comunidad cercana, sino es un cabrón Un enfermo pedófilo. que va a ese pueblo a comprar una niña. Totalmente. Y esos son usos y costumbres. Ya Pero está aún si tipificado fuera de tu ese, aún si logró. fuera de ese lugar, te está mostrando cómo la cultura siempre es machista y misógina, porque siempre la que sale perjudicada es la mujer. Porque incluso en el caso de la burka, y puede ser para una discusión larguísima, quiere usar si quiere usar la burka, que la use, pero primero sepamos por qué quiere usar la burka. Y realmente quiere usar la burka, tiene la información de que se está tapando la cara por una cuestión religiosa o solamente el padre le machacó que la tiene que usar. Entonces es súper complejo. El padre y la comunidad y la comunidad. Si no hay paraíso. Mi o sea, reflexión es qué amigas tenés vos y vos, cada una que, o sea, son una cosa peor que la otra. Vino y de, aparte es bien linda. Pero, vino de oye, pero, invitada a a ver, herejes y flota, no. no. Ah, No, ok, no, ok. no. Bueno, antes que sigamos, hasta aquí mi reporte, perdón. No, espérate, yo quería decir algo. Ah, ok. Okay. Yo lo único que quería agregar es que, a ver, ¿cuántas veces, y todos en el chat, por favor, platiquen, ¿cuántas veces en la comida de Navidad, de la cena de Navidad, los tíos no se han peleado por los terrenos? Y de esas veces que se pelearon por los terrenos, ¿cada cuánto se prendieron fuego? O sea, cuando llegas a eso es porque hay algo de uso y costumbre y que está metido en esa cultura. Entonces, sí. Claro, pero es otra vez la validación de las mujeres como una propiedad. Totalmente. Es su que propiedad. puedes destruir, que Y a tú lo con que tu propiedad puedes hacer lo que quieras. Y me voy a ir a un lugar que, de verdad, perdón, pero es que lo pensé y lo voy a decir porque tengo verborrea. Es lo que sucede cuando hablamos de que los animales deben ser o sea, deben ser seres conscientes, porque mientras sigan siendo tu propiedad, puedes hacer o deshacer con ellos lo que quieras. Es decir, Claro. puedes venderlos, puedes maltratarlos, puede ser porque son tu propiedad. Y jurídicamente todavía estaba, creo que ya no, pero todavía estaba como que un animal de compañía era un objeto de propiedad. Eso sucede, toda proporción guardada, con las mujeres en esos espacios, que son consideradas incluso legalmente como tu propiedad. Acá por lo menos es culturalmente, que es algo que tenemos que cambiar, pero ya no legalmente. Claro. Allá es legal y culturalmente. Está muy cabrón. Por eso le prenden fuego. Claro. Porque puede, porque es suya, porque le corresponde. Claro. Y porque seguramente eso- si no se moría, no iba a ir preso ni siquiera, o no iba a cumplir lo no, que tenía claro que cumplir. que no. No iba a pasar nada, se iba a escapar a Uganda y se acababa el problema. Pero Ahora bueno. Hasta aquí mi reporte, amigos.